responsabilidad te tiro. Por supuesto. Sustituirlo a Gustavo ya es algo complicado, no solo en la actividad profesional, sino también en esta otra, que es una suerte de catarsis colectiva que siempre tratamos de realizar con los oyentes. Ya asumir a Enrique Viana no es fácil. Enrique Viana más Gustavo Salle, todo junto. Menuda tarea te planteas en la próxima media hora. Exacto. Te mando un abrazo y bueno, te deseo... a la orden, Eri, a la orden. Bueno, amigos, más allá del comentario que hacía Neri sobre esta, yo lo catalogo todavía de supuesto desarchivo del expediente, según lo que me comentó Gustavo Salle en el día de ayer. Él tuvo un diálogo con el fiscal y aparentemente el fiscal habría dicho que iba a desarchivar esa causa en función de un pedido reciente, un nuevo pedido que había hecho Gustavo Salle. Y todo gira alrededor de una supuesta pericia que en determinado momento se le asignó a la Universidad de la República, a las facultades de la Universidad de la República. Creo que había una intención de que participaran varias de ellas para poder evaluar, para poder valorar la actividad y la construcción que se había realizado allí, cosa que en su momento los contadores del Instituto Técnico Forense se declararon incapaces de poder realizar en forma solitaria, que necesitaban la cooperación de quienes supieran sobre el métier propio de la producción industrial en concreto. En determinado momento la Universidad de la República pretendió pasar un costo por esas pericias, olvidándose de un artículo. Yo perdí un examen de Derecho Administrativo hace muchísimos años porque el entonces profesor doctor Britos me preguntó cuáles eran los fines de la universidad. Y yo le dije todos los fines de la universidad, pero me faltó decirle el fin social, previsto creo que en el artículo 2 de aquella ley del año 58. ¿Cuál era ese fin social? Bueno, justamente cuando fuera requerida su actuación, ya no solo por la sociedad, sino en este caso concretamente por el Poder Judicial o por una fiscalía que solicitaba al Poder Judicial que la Universidad de la República hiciera una pericia. Bueno, obviamente que esas pericias tenían que ser honorarias. Sin embargo, la Universidad de la República desde un buen tiempo a esta parte se ha mercantilizado también, y entonces por cada pericia que se le solicita en distintos expedientes judiciales de distinta naturaleza, lo primero que hace es pasar una tarifa bastante alta, por lo pronto en materia de pericias. Se le recordó en determinado momento en este expediente concreto de Alur, en el que Gustavo es denunciante, se le recordó a la universidad de que existía una ley que a su vez, ya el Código General del Proceso lo establece, ya la ley de creación de la universidad, tan venerada por la izquierda desde 1958 también lo establece, pero encima hay una ley que concretamente dice que cuando se hagan las pericias para la justicia de crimen organizado, la universidad debe suministrarlas en forma gratuita. Entonces ese problema había sido superado, ¿no? Sin embargo, como bien nos explicó Gustavo en audiciones anteriores, el fiscal se dio por satisfecho sin realizar la pericia que él mismo había solicitado, una suerte de contradicción bastante importante desde el punto de vista del ejercicio del Ministerio Público. Rectifico, yo no hablo más ya de Ministerio Público, de ejercicio de la Fiscalía General, de un fiscal delegado que obedece instrucciones y directivas de un fiscal general. Eso tenemos que decir, olvidémonos de hablar de Ministerio Público, se acabó el Ministerio Público en el Uruguay. Bueno, pero lo cierto es que tengo entendido que Gustavo presentó un nuevo escrito haciéndole ver lo evidente, señor fiscal. Si usted quería hacer esa pericia, si esa pericia tiene que hacerse en forma gratuita por parte de la participación que le pudiera corresponder a la Universidad de la República, nada hay que lo impida realizar. Agote la investigación administrativa, la investigación judicial. Esto es muy importante. ¿Para qué? Iba a decir algún improperio, pero ¿para qué se creó la justicia de crimen organizado? ¿Para qué se crearon los juzgados de crimen organizado? ¿Para qué tenemos fiscales que actualmente están divididos en los anteriores a la vigencia del nuevo código, el doctor Pacheco, y en los posteriores a la vigencia del código, el doctor Enrique Rodríguez, para investigar los delitos de corrupción? ¿Para qué se crearon jurisdicciones especiales?
No, obviamente para archivar los asuntos. Supongo yo que el legislador no pensó cuando creó a través de la ley estas jurisdicciones especiales que fueran para operar como una especie de escudo protector de los gobernantes de turno. Entonces, si se crearon estas jurisdicciones especiales, fiscalías y juzgados especializados, es para que agoten las investigaciones, para que las lleven hasta el último de los rincones, para que nada quede al azar, para que no queden las cosas a mitad y no se sepa qué fue lo que pasó, no, que se llegue, así la conclusión sea no hay delito y se pueda demostrar y decir no hay delito en esto que estamos investigando, o así sea que se pueda llegar a decir, mire, sí hay delito, voy a pedir procesamientos, o sí tengo un delito, no puedo identificar a los responsables, pero llegar a conclusiones, llegar al hueso, para eso se crearon estas jurisdicciones especiales. Esperemos que haya una suerte de reencamino en este asunto y que se pueda continuar con esta investigación. Lamentablemente, el denunciante, en este caso Gustavo Salles, no tiene más elementos que presentarle al fiscal o al juez de turno la hipótesis del desarchivo del expediente, pero no puede aportar pruebas, no puede participar en el diligenciamiento de pruebas y obviamente el denunciante no tiene las prerrogativas, no es parte siquiera en el proceso penal, pero además no tiene las prerrogativas que tiene sí la fiscalía de pedir, entre otras cosas, interceptaciones telefónicas, informaciones a distintos organismos. Nada de eso tiene el denunciante. El denunciante pone delante del fiscal el conocimiento de supuestos hechos para que el fiscal agote esa investigación. Y si los fiscales no agotan las investigaciones es porque hay algo raro que está pasando. Hoy veníamos con otra, para desarrollar otra idea, que yo sé que va a ser polémica y va en alguna medida a provocar cierta consternación o cierto asombro por muchos de los oyentes. Incluso me gustaría que fuera este tema que voy a plantear, tema de las polémicas de los días miércoles, donde sé que vamos a sostener posiciones diferentes a su respecto. Hasta me animo a decir que con el propio Gustavo Salles vamos a tener discrepancias en el encare del tema que quiero mencionar y comentar con ustedes en el día de hoy. Yo le puse un poco a estas reflexiones que voy a decir a continuación el negocio del narcotráfico y le agregué después el gran negocio del narcotráfico. Hace unos minutos Neri hacía referencia al negocio de la seguridad, o mejor dicho, al negocio de la seguridad a partir de la inseguridad, con lo cual uno podría llegar a jugar con las palabras y decir el negocio de la inseguridad. Creo que mucho antes todavía que el negocio de la seguridad o de la inseguridad está esto que nosotros llamamos el gran negocio del narcotráfico. Habitualmente hay palabras que a veces se repiten un poco hasta el cansancio y se toman como algo natural. Se dice, no, el flagelo del narcotráfico, el flagelo por aquello de la flagelación, ¿no? Del látigo, del golpe, de lo que supone lastimar, herir con determinadas conductas. Yo sinceramente creo que deberíamos dejar de hablar del flagelo del narcotráfico, más allá de los daños y lesiones que el mismo provoque, y pasar a hablar del gran negocio del narcotráfico. Gran negocio que tiene aspectos que van desde una punta a la otra de las clases sociales, si es que alguno me permite seguir hablando en esos términos, quizás algo perimidos, algo marxistas en demasía. Por un lado tenemos las bocas de pasta base, como se les dice habitualmente, las bocas de droga. El otro día, hace unos poquitos días, veíamos como la senadora Topolansky, parece que con información bastante privilegiada, que le llega de buena fuente, hablaba de que una familia tenía un ingreso alrededor, creo que de los 130.000, 140.000 pesos por la venta de drogas en esas llamadas bocas de pasta base, y ella decía que esa era una de las dificultades, aparentemente, en la persecución, pues si caía uno de los integrantes de la familia preso, probablemente pocos días después, frente al ingreso mensual que esa
actividad suponía, habría en un lugar cercano o en el mismo lugar nuevamente ese lugar de suministro de estupefacientes o de drogas. Es decir, vemos el gran negocio del narcotráfico, por lo general es el que más vemos, a nivel de las clases sociales bajas. Sin embargo, nos enteramos cada tanto que el gran negocio del narcotráfico se mueve a través del sistema financiero y a través de los bancos. Entonces, observamos como el gran negocio del narcotráfico cubre todas las escalas, todos los estadios sociales conocidos y por conocer. Sabemos que el narcotráfico compra políticos, sabemos que el narcotráfico compra gobernantes, sabemos que el narcotráfico mueve sus grandes sumas de dinero, como decíamos, a través del sistema financiero. Entonces, cuando utilizamos esta expresión, el gran negocio del narcotráfico, apuntamos no solo a mirar hacia abajo, como a muchos uruguayos les gusta, sino también a mirar hacia arriba. Y entonces uno se empieza a hacer algunos cuestionamientos. Yo los vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Si el narcotráfico es un negocio, es un gran negocio, ¿qué tipo de negocio es? Bueno, esencialmente cuando uno va a la médula del asunto, el narcotráfico es el tráfico de drogas. Pero no usemos la expresión tráfico, que por lo general tiene una connotación para mirarla de mal modo, sino que hablemos directamente del comercio de drogas, del comercio de sustancias estupefacientes. Obviamente que en los últimos años, habría que revisar los libros de historia a partir de cuándo, ese comercio empieza a ser prohibido por los distintos estados, y las leyes establecen esa prohibición, como generalmente ocurre, a través de normas penales. Entonces, comerciar sustancias estupefacientes pasa a ser una actividad prohibida, una actividad delictiva, pasa a ser un delito y por consecuencia tiene penas que han ido en los últimos años en aumento. Pero curiosamente, al mismo tiempo que vemos que se prohíben y que cada vez se penalizan con penas mayores las actividades que hacen a ese comercio de las sustancias, ese comercio de las drogas, de los estupefacientes, vemos que el negocio aumenta, que el negocio se hace más grande, que las ganancias del negocio se hacen cada vez más pingües, ya no solo, y reitero, a nivel de las bocas de pasta base, sino a nivel de los carteles de la droga y a nivel de aquellos que sirven para lavar el dinero de los carteles de la droga. Y en gran medida vemos la actuación también del sistema financiero en tal sentido. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿no será que la prohibición contribuye de manera abismal para generar ese gran negocio del narcotráfico? ¿No será que cuanto más prohibido esté el comercio de sustancias estupefacientes? En el Uruguay el consumo no está penado, pero paradojalmente el comercio sí, y el consumidor tiene que ir al comercio como cualquier otra situación de consumo. Bueno, ¿no será que la prohibición del comercio de drogas está siendo muy útil a los efectos de subir los precios de la droga y al mismo tiempo de hacer crecer las ganancias de quienes se dedican a esa actividad? Ya no solo a la actividad, reitero, de las bocas, ya no solo a la actividad de los carteles mafiosos, ya no solo a la actividad de los capos mafiosos, sino también a aquellos que usan el dinero del narcotráfico y lo meten en los sistemas de centrifugados muy conocidos de los bancos y del sistema financiero. ¿No será entonces que estamos todavía a tiempo de darle una oportunidad a la libertad? ¿No será que será mejor la libertad que la prohibición? Si la prohibición mejora el negocio, si la prohibición hace que el narcotráfico se convierta en un gran negocio, si la persecución, ya sea por mecanismos que desde los conocidos internacionalmente como el departamento dedicado a eso de Estados Unidos, la DEA, o como los mecanismos de persecución a nivel de internacionales,
la legislación penal en aumento, la legislación penal ya no solo para castigar las conductas de narcotráfico, sino también la legislación penal para castigar los mecanismos de lavado del dinero proveniente del narcotráfico. La propia bancarización no será un mecanismo por el cual el sistema financiero pretende adueñarse del dinero producto del lavado de dinero, del lavado de dinero proveniente de la droga. ¿No estaremos frente a hipótesis de que lo que se busca es eliminar la competencia y absorber un monopolio de ese botín tan ansiado que es el dinero proveniente del narcotráfico, las pingües ganancias provenientes del narcotráfico? Y entonces uno se pregunta, ¿la prohibición es buena? Si la prohibición hace que existan mafias muy poderosas, que compran gobernantes, que compran políticos, que dominan el sistema financiero, ¿no sería mejor legitimar, legalizar el comercio de las drogas? Tuvimos experiencias en el mundo muy conocidas. Una de las más resaltables es la experiencia de la ley seca. Cuando se prohibió en Estados Unidos en la década del 20, la historia es muy conocida, ha dado lugar a un sinnúmero de films de Hollywood, se prohibió la venta y el consumo de alcohol. Entre paréntesis, hoy la venta y el consumo de alcohol están autorizadas por los respectivos estados, en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo, y es un gran negocio el de la venta y el consumo de alcohol. Y si ustedes comparan las cifras de cuánta delincuencia provoca el consumo de alcohol y cuánta delincuencia provoca el consumo de sustancias estupefacientes, de droga, ojo con los resultados. Es muy probable que el alcohol siga todavía a la cabeza de provocar conductas. El alcohol como utilizado en el consumo, provocando conductas delictuales, es muy probable que esté a la cabeza muy por encima del consumo de las otras sustancias. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el aumento de la delincuencia, el aumento de la inseguridad que se provoca por el narcotráfico, no es apuntable solamente al consumo de las personas de las drogas, sino que esencialmente está vinculada a las disputas de los botines, de las pingües ganancias que provoca el narcotráfico, es decir, que provoca la prohibición del comercio de las drogas. La prohibición del comercio de las drogas es un gran negocio ¿para quiénes? ¿Para los carteles? Sí. ¿Para las bocas de base? ¿Para las bocas de pasta base? Sí, por supuesto. Pero ojo que también es un gran negocio para todo el aparato de persecución de la droga. Y uno lo ve en el Estado, miremos en el Uruguay, se superponen las oficinas dedicadas a la persecución del narcotráfico. Con escaso éxito, sí, por supuesto que con escaso éxito, pero es que si tuvieran un éxito total, se acabaría el negocio del narcotráfico y entonces ese negocio no provocaría las pingües ganancias de los carteles, pero al mismo tiempo no justificaría un aparato de persecución de parte del Estado. Y entonces vemos como de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador hay quienes se benefician con la existencia del narcotráfico. Rectifico, hay quienes se benefician con la existencia de la prohibición del comercio de drogas. Yo me imagino un mundo cercano donde dentro de 30, quizás menos, 20, 25 años, alguien nos venga a decir, pero qué trogloditas que eran todavía en el 2018 persiguiendo el comercio de las drogas. ¿No se dieron cuenta que persiguiendo el comercio de las drogas provocaron que los carteles mafiosos se adueñaran de los gobiernos y de los políticos? ¿Por qué no se les ocurrió dar libertad al comercio de las drogas y de esa manera no tener una fuente de riqueza tan perversa como es esas sumas siderales de dinero en manos de la delincuencia con las cuales pueden comprar gobernantes, políticos y bancos? No se olviden ustedes que, por ejemplo, hasta no hace mucho, a nivel sudamericano, en Colombia lo recuerdo claramente, en su momento cuando uno era estudiante de la facultad lo veía, el homosexualismo era un delito.
Obviamente que si hoy a alguien se le ocurriera proponer en nuestro poder legislativo, algún legislador, que el homosexualismo pase a ser un delito, lo primero que le diríamos es un salvaje troglodita. Bueno, cuidado con esto, démosle una oportunidad a la libertad. Si en materia de opciones sexuales hemos dado desde hace mucho tiempo, y bienvenido sea, la opción a la libertad, empecemos a razonar si no será mejor darle a este comercio de las sustancias estupefacientes la libertad suficiente, eliminar las prohibiciones, eliminar los delitos, obviamente manteniendo prohibiciones y delitos para cuando las drogas se suministren a menores de edad, por supuesto. Pero si todos somos mayores de edad, tenemos derecho a introducirnos en nuestro cuerpo lo que querramos. Y entonces, démosle una oportunidad a la libertad, porque estoy convencido que si le damos una oportunidad a la libertad, le haremos dar varios pasos hacia atrás a la delincuencia, le haremos dar varios pasos hacia atrás a la corrupción. Y entonces ya no hablaremos del narcotráfico, de los narcotraficantes haciendo pingo y ganancias con el delito y con la prohibición. Y lo mismo, no tendremos estructuras del Estado dedicadas a intentar perseguir algo que no pueden perseguir y que jamás podrán vencer. Amigos, ese era el conjunto de reflexiones que queríamos realizar con ustedes. Muy probablemente den motivo a polémica, den motivo a visiones distintas. Cuando nosotros hablamos de legalizar el comercio de las drogas, de hacer que deje de ser un comercio prohibido, obviamente no estamos pensando en solo el Uruguay, tenemos que pensar en una decisión que se debería adoptar lo más globalmente posible con un conjunto de naciones que apuntaran a esa solución. Pero si no optamos por el camino de la libertad, si seguimos pensando en el camino de la prohibición, es muy probable que prontamente veremos cómo esos mismos estados a los cuales les podemos pedir que asuman una actitud pro libertad van a desaparecer como tales. Muchas gracias. Nos veremos en el día de mañana en la polémica de los días miércoles.